Taiwán 2001. Taiwán 2001 es un tributo al famoso juego de culto, Hong Kong 97, con lo que su trama y jugabilidad son muy parecidas. Según la historia del juego, en el año 2001, una horda de feos llega a la isla de Taiwán, con lo cual el gobierno llama a Wang Shoumin, para así reformar a 1.2 millones de personas. A pesar de que se podría pensar que se trata del Hong Kong 97, pero con nuevos sprites, en los pocos foros encontrados en los que se habla del juego, se contó que la jugabilidad es todavía más rota y horrible que el juego al que hace tributo. Desde su salida, el mismo ha pasado a la oscuridad, teniéndose únicamente capturas del juego sacadas de páginas chinas. Hasta la actualidad se desconoce sobre alguna versión jugable. Earthworm Jim, PSP. Earthworm Jim es una olvidada saga de videojuegos que debutó en las consolas de Sega. Después de la salida del videojuego Madness to the Galaxy en el 2001, la saga no ha vuelto a sacar más juegos. Sin embargo, en el 2005, Atari intentó revivir la saga con un remake de su primer juego para la consola portátil de Sony, la PSP. Sin embargo, durante el desarrollo del mismo, Interplay, la encargada de hacer el juego, empezó a tener problemas financieros debido a que se encontraba haciendo al mismo tiempo el MMO, Fallout. Atari intentó salvar el proyecto, pero lamentablemente se tuvo que cancelar por estos problemas, descartando el juego, el cual ya estaba completo en un 80%. Desde entonces, lo único que ha resurgido del proyecto, es un gameplay del primer nivel rescatado por un C64. Big Town. Big Town era un videojuego online que fue sacado el 15 de noviembre de 2010 para su página web. El juego estaba basado en las historias de la Biblia y estaba destinado a inculcar valores cristianos a los más pequeños. En el mismo, creabas tu propia ciudad bíblica mientras completabas las misiones que te encomendaban. El juego tuvo muy poca difusión por internet, siendo sus tres fuentes principales su página de Facebook, Twitter, y su página web, la cual actualmente es inaccesible. Y lo poco que se tiene de gameplays del juego, son los vídeos de su página de YouTube, donde se llega a ver muy poco de cómo era la jugabilidad del mismo. El destino de este juego es un misterio, ya que un día sus redes sociales simplemente dejaron de actualizarse sin razón, para que finalmente la página web cayera, y con ella, el juego. Doom 4. En el año 2008, se confirmó la cuarta entrega para la saga principal de Doom, que estaría disponible para PlayStation 3, Xbox 360, y PC. A pesar de llevar el 4 en su título, se confirmó que no sería una continuación de Doom 3, sino que una historia totalmente nueva y fuera del universo principal del juego. Después de su anuncio en 2008, por alguna razón todavía no esclarecida, los desarrolladores dejaron de revelar información del proyecto, ni siquiera lo mostraron en la QuakeCon del 2009, ni en los años posteriores, aunque el desarrollador, Todd Howlett, reveló que el mismo seguía en desarrollo. En el año 2012, se filtraron a internet arte conceptual, capturas, y un gameplay que supuestamente eran del Doom 4. Esta filtración fue ignorada por sus desarrolladores, pero los fans de la franquicia se sentían decepcionados por la jugabilidad mostrada en estos, alegando que parecía ser más un Call of Duty que un juego de la saga Doom. No sería sino hasta el año 2014, que id Software sacó un avance de su nuevo juego de Doom, Doom 2016. Así es, silenciosamente se deshacieron de Doom 4, y pasaron a desarrollar un reinicio de la saga de forma instantánea, y ajena a todas esas capturas y el gameplay filtrado. La demo de Doom 4, de la cual solo se tiene ese gameplay ya antes dicho, pasó simplemente al olvido. Disney Infinity 4.0. Disney Infinity fue una franquicia de videojuegos y juguetes de Disney, la cual ganó mucha notoriedad cuando fue revelado en 2013. El juego, el cual necesitaba unas estatuillas de personajes especiales para ser jugado, tuvo 3 versiones a lo largo de los años. La versión 1.0, la 2.0, y la 3.0. Sin embargo, la versión 3.0 no tuvo el recibimiento que se veía para ella, lo que causó grandes pérdidas a Avalanche Software, quienes eran los encargados de desarrollar los juegos. Finalmente, para abaratar costos, Disney cerró Avalanche Studios, causando así la cancelación del siguiente juego de Disney Infinity, la versión 4.0, junto con las estatuillas que ya se habían conceptualizado para esta entrega.
Desde entonces, los desarrolladores han subido a internet una enorme cantidad de arte conceptual de la versión 4.0 que nunca salió a la luz, además de subir gameplays de los niveles y mostrando los modos de juego. Sin embargo, hasta la actualidad, ninguna demo se ha filtrado a internet para poder ser jugada por las demás personas. Spider-Man 4. Para así seguir la tradición de sacar juegos de Spider-Man concordantes con la salida de las películas, se empezó a desarrollar un videojuego basado en la futura película de Sam Raimi, Spider-Man 4. Juego que estaba previsto a salir el mismo día que la película, para Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii, y PC. Lamentablemente, todos sabemos qué sucedió con la cuarta entrega del Hombre Araña, y con la cancelación de la película, se tuvo que cancelar el juego también. Debido a lo avanzado que estaba el juego, los desarrolladores no lo descartaron, sino que lo moldearon, y lo usaron de plantilla para crear Prototype 2. Así es, este juego que nada tiene que ver con Marvel, fue creado a base de un videojuego cancelado del Hombre Araña. Lo único que sobrevivió de este videojuego cancelado, son unas cuantas capturas de pantalla, en las cuales vemos lo avanzado que estaba el juego. En septiembre del año 2019, el youtuber Hard4Games afirmó que se había hecho con la versión de Nintendo Wii del videojuego cancelado, el cual se logró filtrar a internet el 1 de diciembre de 2019. Sin embargo, no se tiene conocimiento de alguien que tenga las demás versiones del juego. Tomb Raider Anniversary. Después del fracaso de Angel of Darkness, Eidos Interactive le sacó los derechos de Tomb Raider a Core Design, y se los dio a Crystal Dynamics, quienes más tarde crearían Tomb Raider Legends. Un muy buen juego de la franquicia, y que sin dudas limpió el nombre de Tomb Raider después de Angel of Darkness. Sin embargo, Core Design no se quedaría con los brazos cruzados, y de forma paralela empezó a crear un remake del primer juego para la PSP, juego que se llamaría Tomb Raider Anniversary. Lamentablemente, a pesar de que el juego estaba completo en un 60%, Eidos Interactive decidió cancelarlo, ya que no querían que Core Design volviera a tocar otro juego de la franquicia. Este juego cancelado no debe ser confundido con Tomb Raider Anniversary, el cual fue hecho por Crystal Dynamics. Mientras que la versión de Crystal Dynamics llegó a ser sacada al público, lo único que quedó de la versión de Core Design es el tráiler del juego. Modern 64. Modern 64 era la versión original de Modern 3, videojuego del año 2006 sacado para la Game Boy Advance. Como su nombre lo indica, sería una entrega de la saga Modern para Nintendo 64. El juego narra la historia de los hermanos Lucas y Klaus, cuyas vidas cambian drásticamente después de una invasión del ejército de King Mask. El juego tuvo un desarrollo muy problemático, puesto que originalmente sería sacado para la Nintendo 64 DD, periférico el cual fracasó, con lo cual se vieron obligados a mover el juego a la Nintendo 64 estándar, consola que no podía procesar todas las ideas que el equipo tenía para Modern 64. Una versión jugable del juego apareció para ser probada en el Space World de 1999, junto con otra demo técnica. Las pocas personas que lograron jugar el juego, como el desarrollador Brendan Sechster, afirman que su punto más sólido son las batallas, cuyo sistema era directamente sacado de Modern 2. A pesar de los elogios de los jugadores afortunados, el juego nunca logró ser porteado correctamente a la Nintendo 64, ya que el mismo sufría de bugs y errores muy grandes, lo que llevó a su cancelación. Según Shigeru Miyamoto, el juego estaba completo en un 60% al momento de ser cancelado. Desde entonces, han surgido relatos de desarrolladores y trabajadores, que afirman que Nintendo sigue teniendo en sus oficinas una copia de este juego. Shadow the Hedgehog. Versión sin censura. A pesar de que desde tiempos inmemoriales, este juego ha sido marcado con el dedo por los fans de Sonic, debido a su atmósfera oscura y seriedad, las cuales son cosas que no encajan con el universo de Sonic, es más desconocido el hecho de que originalmente el juego sería un poco más oscuro. Resulta ser que, durante su desarrollo, el Sonic Team visualizaba este juego como uno de clasificación T, o sea, solo para adolescentes. Los mismos desarrollaron mecánicas y tramas lo suficientemente maduras para llegar a esta clasificación, logrando que la ESRB se la diera. Sin embargo, Sega pensó que era un poco más conveniente que el juego tuviera la nueva clasificación 10+, con lo cual se tuvo que realizar censuras para que esto fuese así.
Entre los cambios más notables entre la versión sin censura y la final, es que los soldados sangraban, se usaría expresiones más subidas de tono por parte de los personajes, además de que se mostrarían muertes a la vista del jugador. Siendo la más destacable, la muerte de María al inicio del juego, la cual se podía ver en esta versión. El Sonic Team finalmente eliminó todo lo ya antes citado del juego para así tener una clasificación menor, pasando de T a 10 más. Lo único que ha resurgido de esta versión, es la intro sin censura, la cual fue subida a internet antes de la salida del videojuego. Además de esto, en el año 2010, un jugador logró filtrar a internet la versión sin censura de la muerte de María. The Legend of Zelda Wind Waker, para Game Boy Advance. Sin dudas Wind Waker es un excelente juego no solo de la franquicia de Zelda, sino que de la GameCube igualmente, siendo actualmente más querido de lo que cualquiera hubiera podido esperar en su momento. Pero algo que es muy desconocido, y al mismo tiempo, sonará ilógico, es que existe un prototipo de este juego, para la Game Boy Advance. Suena imposible, ya que esta consola portátil es miles de veces más inferior que la GameCube, pero David Soliani, un trabajador de Nintendo, contó que él, junto con Fabio Pegati, lograron hacer una demo funcional y en palabras de ellos, excelente, del Wind Waker para Game Boy Advance. Aunque aclararon que el mismo no lo hicieron para convencer a Nintendo de hacer un port de ese juego, sino que para mostrarles la importancia de los ports de consolas portátiles, y que no era imposible portear cualquier juego. Desde entonces, Soliani solo ha compartido con internet una captura de esta demo. Kingdom Hearts, Vcast. Vcast es un videojuego de Kingdom Hearts exclusivo para teléfonos móviles de gama Verizon Wireless Vcast. El juego no fue desarrollado por Square Enix, ni tampoco es canónico en la historia de la franquicia. El juego fue lanzado el 1 de octubre de 2004, y pasó muy desapercibido, hasta que en el año 2012, la red Vcast dejó de dar soporte, haciendo imposible la descarga del juego. Desde entonces, no ha surgido ninguna persona afirmando tener este juego en su celular. Lo único que se rescató, además de unos gameplays subidos a internet, es la ROM del capítulo 1, el cual ni siquiera puede ser corrido en un emulador. Super Mario World, Mario Attack. Super Mario World, Mario Attack, es un videojuego arcade exclusivo de Japón, el cual salió en el año 1996. Estando inspirado en el famoso videojuego, Super Mario World. Este juego tiene una jugabilidad muy simple, y es que manejamos a Mario mientras vuela con la capa, y tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos posible, ya sea agarrando monedas u otros ítems, así como caer en el lugar exacto permite aumentar el puntaje. Este videojuego es extremadamente raro, y hasta la actualidad no existe ninguna ROM o siquiera una consola de estas en América. Mega Man Legends 3. En el año 2010, Nintendo anunció para la 3DS, Mega Man Legends 3. De este juego se lanzó una gran cantidad de información, incluyendo capturas y trailers de todo tipo, además de información muy exacta. Sin dudas se veía como un lanzamiento futuro. Sin embargo, sin previo aviso, tan solo unos meses después de anunciado el juego, Keiji Inafune, co-creador de la saga, decidió irse de Capcom, ya que según él, quería empezar una nueva vida. Capcom se puso firme frente a Keiji Inafune, y afirmaron que el desarrollo del juego cesaría si él se iba. Inafune no hizo caso a esto, y se fue. En respuesta, Capcom empezó a desarrollar otro juego derivado del Legends 3 original, el cual llevaba el subtítulo de Prototype Project, y sería lanzado en el año 2011 para la Nintendo eShop. A pesar de haberse dado la fecha de salida, finalmente el 18 de julio de 2011, la misma Capcom anunció que tanto la versión Prototype, así como el juego completo de Mega Man Legends 3, habían sido cancelados, sin dar razón. Además de que aclararon que el juego quedaría archivado y jamás saldría, esto en respuesta a mensajes de muchas desarrolladoras, las cuales pedían el juego para terminarlo. Games Radar afirmó que la única persona que llegó a jugar este juego, fue Chris Hoffman, un periodista de la antigua Nintendo Power. Desde entonces, Capcom se ha mantenido firme con su afirmación de que el juego nunca saldrá, y lo único que existe es el gameplay de 9 minutos de Chris Hoffman. GTA 64.
En la E3 de 1999, Rockstar North mencionó brevemente que estaban trabajando en un nuevo juego de la saga GTA, esta vez para la nueva consola de Nintendo, la Nintendo 64. De este juego existe muy poca información, y lo único que se puede decir es que sería una reedición del primer juego, con nuevas misiones, nuevos gráficos, y nuevas mecánicas. Se desconoce cuándo y por qué fue cancelado, pero fue tan desapercibido y rápido, que nunca se llegó a sacar información oficial del juego, ni siquiera capturas o pitaje. La única prueba de la existencia de una versión jugable de GTA 64, son unas capturas encontradas en una revista española sobre videojuegos, donde también se da información extra de este videojuego cancelado. Banjo-Tooie. Ustedes se van a arrepentir, solo esperen hasta Banjo-Tooie. Esto es lo dicho por Grutilda, en el final de Banjo-Tooie. La información sobre esta tercera entrega de la saga Banjo-Kazooie es muy poca, debido al poco desarrollo que tuvo hasta el momento de su cancelación. El único metraje existente del juego, se vio durante el Space World del año 2000, donde se revelaron juegos como The Legend of Zelda Twilight Princess, Luigi's Mansion, además de este llamado Banjo-Tooie, el cual se reveló en un corto tráiler donde se ven a Banjo y Kazooie siendo perseguidos por un gran grupo de enemigos. Se cree que el juego fue cancelado tras la compra de Rare por Microsoft, aunque información reciente parece apuntar que en realidad se había cancelado desde mucho antes. Kid Kirby. Kid Kirby sería un juego para la Super Nintendo, el cual tendría la característica de ser de los pocos juegos de la consola en usar el ratón de la Super NES, un periférico no muy recordado. Según se reveló recientemente, la jugabilidad sería parecida a Angry Bird, donde arrojaríamos a Kirby bebé por el escenario gracias al ratón. Se desconoce la razón de su cancelación, pero posiblemente se debía a la poca fama del periférico del mouse para la consola. Desde entonces el juego quedó en el olvido, hasta que el diseñador Mike Daly subió a internet arte conceptual y diseños de niveles para el juego, pero aclarando que él no tenía conocimiento del paradero de la demo jugable. Final Fantasy 64. En 1995, con el fin de probar sus capacidades creando juegos en tercera dimensión, Square Enix creó una demo jugable de Final Fantasy para la Nintendo 64, en ese momento, Ultra 64. Esta demo serviría para probar la capacidad y mecánicas que se implementarían para el siguiente juego de la franquicia, Final Fantasy VII. Sin embargo, tras probar la demo y dejar pasar unos años, Square Enix finalmente decidió hacer el nuevo Final Fantasy en la PlayStation de Sony, aclarando que la capacidad de esta era superior. Desde entonces, la demo jugable ha quedado en el olvido, siendo subido a internet únicamente un gameplay de la misma, siendo esta la prueba de su existencia. A pesar de los pedidos de los fans a Square Enix para colocar esta demo como extra en el lanzamiento de Nintendo Switch de Final Fantasy VII, esto al final no sucedió, lo que solo demuestra el poco interés por sacar una demo al público, la cual tenía el único fin de probar una consola ya antigua. Silent Hill Cult Heart. Silent Hill Cult Heart sería el juego de Silent Hill presentado por Konami para Nintendo Wii, en el año 2007. El juego contaría la historia de Jessica Chambers, quien, estresada por el insomnio, decide ir a visitar a sus padres después de una recomendación de su psiquiatra. Durante este viaje a la casa de sus padres, ella se perdería en una tormenta. Siguiendo una ambulancia, ella llegaría a Silent Hill. Este juego tendría una mecánica principal, la cual se llamaría perfil psicológico. El perfil psicológico iría mejorando o desgastándose según vayamos haciendo la historia, además de ser afectada por nuestras acciones dentro del juego. Este perfil generaría muchas historias alternativas y efectos durante la partida según que tan sana o gastada esté. Sería esto posiblemente lo que llevaría a la cancelación del juego, ya que Konami subestimó mucho la capacidad de la consola, la cual no podía procesar algo tan complejo como los efectos del perfil psicológico, lo que llevó a su cancelación. En el año 2014, el folleto del juego, junto con su portada y contraportada se filtraron a internet. Mortal Kombat Nitro Edition. En el año 2010, Ed Boon, la mente detrás de Mortal Kombat, contó sobre un juego sin terminar que hubiera salido para la Super Nintendo.
Contó que después de la pobre recepción que tuvo el Mortal Kombat para SNES, su equipo y él empezaron el desarrollo de una reedición de este juego, el cual tendría nuevas mecánicas, nuevos sprites, nuevas técnicas, nuevos atuendos, además de nuevos fatalities, y afirmar que sería mucho más sangriento. El nombre que llevaría sería Nitro Edition. En el año 2020, Ed Boon volvería a revelar en una entrevista más información de este juego, confirmando que sí se llegó a hacer una versión jugable, pero que tuvieron que desistir para enfocarse en hacer el port para Super Nintendo del Mortal Kombat 2. Recientemente, el MK Team confirmó que encontraron el antiguo casillero del juego, revelándose el folleto del mismo, además de que confirmaron que tienen en sus manos la ROM del juego, y que la misma es totalmente funcional. Sin embargo, hasta ahora no ha surgido ningún gameplay o siquiera una captura del juego, a pesar de que la ROM sí existe. Shock the Cat, Rob the Hills. Shock the Cat, Rob the Hills, es uno de los videojuegos perdidos más famosos e importantes debido a su curiosa primicia. El juego, el cual originalmente saldría para Super Nintendo y Sega Genesis, sería una sátira política al gobierno de Bill Clinton, en especial a su gato, quien manejaríamos en el juego. Nunca pudo ser sacado al público debido al cierre de los editores del juego justo antes de su lanzamiento, quedando en un limbo. El prototipo del mismo terminó en posesión del coleccionista de videojuegos, Jason Wilson, quien se negaba a compartirlo con el público, afirmando que así su valor disminuiría. Wilson se ganó una mala fama debido a su egoísmo y al hecho de que compartía gameplays del juego en mala calidad a propósito solo para burlarse. Finalmente, en el 2015, Wilson colocó en venta el prototipo, siendo adquirido por un usuario conocido como Minus World, quien sí se propuso a compartir el juego, lo que sucedería en el año 2018. Sin embargo, a pesar de encontrar la versión de Super Nintendo, la versión de Sega Genesis, la cual es completamente diferente, sigue estando en paradero desconocido. Super Mario 128. En el Space World del año 2000, para revelar la nueva Nintendo GameCube, Nintendo mostró una demo técnica llamada Super Mario 128. Más tarde, Shigeru Miyamoto confirmó que en realidad Super Mario 128 sería un videojuego para la GameCube y que ya estaba en desarrollo. Se anunció más tarde que el juego sería revelado en la E3 del 2005, pero esto no sucedió. Ese mismo año, Miyamoto afirmó que el juego sería movido a la Nintendo Wii, tan solo para que un par de meses después, confirmara que Super Mario 128 había sido cancelado, y que fue utilizado como plantilla para crear el videojuego Pikmin. Lo que tiene sentido, ya que en este juego se controlan a una gran cantidad de personajes al mismo tiempo, además de que esto explica por qué en los archivos de Pikmin se encuentra oculto un modelo de Mario. BS Zelda, no Densetsu. BS Zelda, no Densetsu, es un videojuego para la Super Nintendo, el cual únicamente podía ser jugado con el periférico conocido como Satellite. Este periférico fue exclusivo para Japón, y permitía a los jugadores conectarse vía satélite a la red de BS, donde se podían jugar diferentes juegos. Por más extraño que suene esto, se llegaron a hacer muchos juegos para el Satellite, ya que fue exitoso en Japón. El más interesante, es el Zelda sacado para el periférico. BS Zelda, no Densetsu, era un juego cuya historia se situaba unos años después de A Link to the Past, donde usábamos a un avatar para hacer una serie de misiones para así pasar de niveles. Una capacidad rara del Satellirio es que este juego solo se podía jugar a horas determinadas, y tenías un límite de tiempo de una semana para completar los niveles del juego, ya que cada semana las misiones eran reemplazadas por otras nuevas. Eso significa que el juego se borraba cada semana para así actualizarse a una nueva versión con las misiones siguientes. En total el juego duró 4 semanas, entre el 6 de agosto al 7 de septiembre de 1995. Como ya se dijo, cada semana tenía misiones y efectos diferentes, además de que una vez completadas las 4 semanas el mismo no podía volver a ser jugado. Esto llevó a que este misterioso Zelda se perdiera, con excepción de la tercera semana, de la cual sí existe una ROM. Lo único que sobrevivió de las otras semanas son gameplays. Dragon King: The Fighting Game. Dragon King: The Fighting Game, o por su nombre original, Kakuto Gemur Ryuo, fue una demo para probar la creación de un nuevo juego de peleas para la Nintendo 64. La información de este juego es escasa, y lo único que existe del mismo son solo 4 capturas reveladas por Satoru Iwata en una entrevista.
En las mismas podemos ver un juego de peleas con modelos humanos sobre un escenario simple. Este juego más tarde serviría de plantilla para crear el Super Smash Bros. De Nintendo 64. Todo lo demás relacionado a Dragon King, The Fighting Game, es un misterio. Main Heroes DS. Este caso fue muy misterioso por mucho tiempo, debido a la rara y escasa información que existía de este juego. El 11 de septiembre de 2009, algunas páginas de videojuegos informaron que salió a la venta un juego basado en la famosa película del año 2004, Main Heroes, y que era para la Nintendo DS. La incertidumbre creció cuando, pasado el tiempo, no apareció por ningún lado alguna copia física, nadie que afirmaba haber jugado este juego, no apareció ningún gameplay, alguna captura, alguna foto, y ni siquiera existía alguna ROM del mismo en alguna página, lo que era raro ya que era un juego muy reciente. En el año 2015, en una página italiana se encontraron las únicas capturas de pantalla existentes del videojuego. No sería sino hasta el año 2017, que se logró contactar con los desarrolladores, quienes confirmaron que en realidad el juego nunca llegó a ser sacado al público, pero que ya no tenían en posesión el juego. Yeah Babies. Yeah Babies es un misterioso videojuego que apareció nombrado en un par de ocasiones en el año 1989. La primera mención sucedió en una edición de julio del catálogo de Play at Game, un servicio por correo de videojuegos. El videojuego llamó la atención por estar colocado alfabéticamente mal en la larga lista de videojuegos que podían ser encargados. El juego aparecería en las demás ediciones hasta septiembre de 1989, donde desapareció. Luego descubrió que otro servicio por correo de juegos, llamada Funko, imprimió entre octubre de ese año, hasta enero de 1990, unos catálogos en los que también aparecía este misterioso juego, el cual igualmente estaba enlistado alfabéticamente mal. Después de esto, el juego nunca más volvió a ser nombrado otra vez, ni se le ha vuelto a hacer referencia. Los intentos por encontrar información han sido en vano, limitándose la investigación solo a teorías. Pero claro, las mismas solo son eso, teorías. Hasta la actualidad, la discusión sobre si este posible juego era en realidad una herramienta anticopia, algún marcador de posición, e incluso, una mala traducción de otro juego, continúan.